Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestra charla ¿Quién es el alumnado con aptitudes sobresalientes? Esta estará a cargo del doctor Pedro Covarrubias Pizarro. Nos complace tenerlo como invitado el día de hoy para impartir esta charla. El doctor Pedro Covarrubias Pizarro es experto en educación, tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua y dos maestrías en educación especial e investigación educativa. Tiene cerca de 36 años de experiencia en diversos niveles educativos. Ha sido catedrático y asesor técnico pedagógico en el sistema educativo. Ha participado también como conferencista en congresos nacionales e internacionales. Ha diseñado diplomados y cursos de educación especial. Es autor de varios artículos, incluyendo Barreras para el aprendizaje y la participación. Actualmente trabaja como asesor independiente en temas de inclusión educativo y altas capacidades. Un gusto tenerlo presente el día de hoy en este espacio. Gusto en saludarlos y los dejo en la voz del doctor Pedro Covarrubias. Gracias. Hola, muy buenos días. Muy bienvenidos, bienvenidas a esta charla que nos ha hecho el favor de invitarnos a participar el Departamento de Formación y Evaluación Docente. Para mí es un gusto enorme poder estar esta mañana con ustedes hablándoles de un tema que me parece sumamente interesante, un tema que hemos dejado un poco de lado en las aulas de educación regular y en los temas de educación especial. Durante esta charla vamos a platicar un poco sobre quién es el alumnado con aptitudes sobresalientes, porque es una población que, si bien es cierto, normativamente deberíamos estarla atendiendo a partir de lo que nos marca la educación regular, a partir de lo que nos marca la Ley General de Educación. Es una población que hemos dejado de lado en algunos aspectos y hemos dejado de atender a esta población. Entonces, durante esta mañana vamos a platicar un poco sobre algunos aspectos generales, algunas características generales. ¿Quiénes son estos alumnos? ¿Con qué características nos vamos a enfrentar o nos vamos a encontrar con ellos? Entonces, nuestra plática va a girar en torno a esta temática de quién es el alumnado con aptitudes sobresalientes. Pero me parece importante que antes de empezar, hagamos una reflexión sobre por qué debemos atender a esta población. Creo que aún nos encontramos discursos en las aulas, nos encontramos discursos entre las maestras, los maestros, tanto de educación regular como de educación especial, que dicen el por qué tengo que atenderlos, el a mí no me toca, a quién se le ocurrió esta situación, por qué no los atienden fuera de la escuela. Entonces, sí creo que tenemos que reflexionar un poco de por qué debemos atender a esta población. Y para ello, me gustaría que ustedes vayan viendo que este tema de las aptitudes sobresalientes realmente es un tema que no tiene 2 años, 3 años, 5 años en la política educativa nacional. Realmente la atención a los niños con aptitudes sobresalientes data ya de algunas décadas en nuestro país. Y a veces se nos olvida que todo este proceso pues tiene ya tiempo en la política educativa. Y el primer proyecto que dio atención a esta población de aptitudes sobresalientes data de 1987, con los famosos grupos CAS. Este proyecto CAS que daba atención a los niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. En ese entonces se denominaban así capacidades y aptitudes sobresalientes. Sin embargo, este proyecto CAS no era una política educativa generalizada nacional. Es decir, únicamente había 3 entidades que estaban trabajando con los proyectos CAS y no estaba generalizado, pero fueron los primeros trabajos que se hicieron de manera sistemática, de manera muy bien planeada sobre atender a esta población de niños con capacidades y aptitudes sobresalientes. Estos grupos CAS que existieron en estas entidades, como les comento, funcionaban principalmente en primaria. Sin embargo, sí hubo algunas experiencias en preescolar y unas experiencias en secundaria. Con el transcurrir del tiempo, en el 1992, tenemos uno de los principales movimientos de la política educativa a nivel nacional, que fue la promulgación del Acuerdo Nacional para la Armonización de la Educación Básica. Este Acuerdo Nacional para la Armonización de la Educación Básica vino a
revolucionar y a cambiar planes y programas, políticas educativas, generación de nuevas leyes, etcétera. Y también de alguna manera es el movimiento de la política educativa que sienta las bases para que nuestro país empezara a trabajar con lo que era la integración educativa. A la par del Acuerdo Nacional para la Armonización de la Educación Básica, en 1993 se promulga la Ley General de Educación. Y esta Ley General de Educación que tenemos todavía actualmente, obviamente con una serie de modificaciones a lo largo de los años, ¿sí? En esta Ley General de Educación, por primera vez en la normativa nacional, en el artículo 41, se hablaba de que se tendrían que atender a los alumnos con discapacidad y o aptitudes sobresalientes. Y este dato es sumamente importante porque desde 1993 la atención de la población con aptitudes sobresalientes ha estado regulada y normada, por lo menos desde la Ley General de Educación. Es decir, que normativamente tendríamos que estarlos atendiendo desde 1993. Sin embargo, bueno, en este proceso de transformación que se da con el Acuerdo Nacional de la Armonización de la Educación Básica, surge también la creación de las llamadas USAER, la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular. Y cuando surgen estas USAER, los grupos CAS que habían tenido su auge en 1987 empezaron a desaparecer. ¿Por qué empezaron a desaparecer los grupos CAS? Porque se suponía que la USAER tenía como función y tenía como misión atender a la discapacidad y a las aptitudes sobresalientes. Entonces, en esa lógica, se pensaba que las USAER tendrían esta función de atender a estos dos extremos de la población que estaba integrada en las escuelas regulares. Sin embargo, entre 1992, con el Acuerdo Nacional para la Armonización de la Educación Básica, y que se empiecen a operar con las USAER y que se empiece a operar la integración educativa, se da todo un proceso de reorganización de los servicios, ¿sí? La creación de las USAER, la creación de los centros de atención múltiple, la desaparición, por ejemplo, de los grupos integrados, de los centros psicopedagógicos, etcétera. Y la verdad es que en México no sabíamos cómo hacer un proceso de integración educativa. Afortunadamente, en 1996 surge el proyecto de integración educativa, que estaba comandado por personas muy importantes como López Melero, Ignacio Puig de Olivo, Mari Carmen Escandón, en nuestro país, etcétera. Y ellos hicieron un proyecto de integración educativa para, de alguna manera, enseñar a las escuelas de educación básica y a los servicios USAER cómo tendría que ser la atención de la diversidad dentro de las escuelas. Entonces, así es como surge más o menos este proyecto de integración educativa en nuestro país. Y algo muy importante, durante este proyecto de integración educativa se le puso énfasis a los 4 tipos de discapacidad: discapacidad intelectual, auditiva, motora y visual. Sin embargo, se dejó de lado la atención o la intervención del alumno con aptitudes sobresalientes que veníamos trabajando anteriormente. Fue un gran logro porque en educación básica por primera vez se sientan las bases de lo que era la integración educativa en México. Y así transcurrieron algunos años más hasta el año 2002, cuando se conforma el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y los Servicios de Educación, de la Integración Educativa y los Servicios de Educación Especial. Este Programa Nacional de Fortalecimiento de la Integración Educativa, ¿sí?, vino a consolidar de alguna forma lo que el proyecto de integración estaba tratando de impulsar. A través de este proyecto o este Programa Nacional de Fortalecimiento, se, se asentaron más las bases de lo que era una escuela integradora, ¿sí? Y el funcionamiento de los servicios de USAER y el funcionamiento de los centros de atención múltiple y cómo la escuela regular tendría que verse transformado en centros integradores. Algo muy importante de este Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa fue que se emitieron algunos documentos como las orientaciones para el funcionamiento de los servicios de educación especial. Estos
Estas orientaciones decían cómo debían trabajar las USAER, cómo debían trabajar los CAM, principalmente. Y desde las orientaciones se retomaba ya nuevamente esta función de los servicios USAER de atender a la discapacidad y o a las aptitudes sobresalientes. Sin embargo, no es hasta el año 2006 cuando el mismo Programa Nacional de Fortalecimiento emite a través de la Secretaría de Educación Pública la primera propuesta de intervención para atender a alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes. Este fue un gran logro a nivel nacional porque ahora sí teníamos un documento que nos permitiera saber quiénes eran estos alumnos, qué características, con qué instrumento los íbamos a evaluar, cómo iba a ser esa evaluación psicopedagógica, qué íbamos a hacer con ellos, los tipos de intervención, etcétera. Y ahora sí esta propuesta tuvo un gran impulso a nivel nacional. Prácticamente se empezó a operar en todas las entidades del país. Hay que decirlo que esta propuesta también vino acompañada de un gran impulso de recursos económicos que permitieron que se empezara a posicionar la atención de esta población en las escuelas regulares a través de los servicios de educación especial. Sin embargo, pues como pasa en nuestro país, cuando cambian las políticas educativas, ¿sí? Al retirarse el recurso destinado para esta propuesta de intervención, la atención de estos alumnos también se vio, este, dejó de ser prioridad, ¿no? Y entonces ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Sin embargo, sí quiero resaltar que desde el 2006 México cuenta con una propuesta de intervención educativa para el alumnado con aptitudes sobresalientes. Y esto nos marca también un precedente muy importante. ¿Por qué? Porque a nivel nacional ya teníamos una definición clara de quién era esta población, con quién teníamos que estarla trabajando, de qué manera la íbamos a identificar. Desde el 2006, esta propuesta nace principalmente para primaria. Posteriormente, entre el lapso del 2006 y el 2022, se hace una propuesta para preescolar y se hace una propuesta para secundaria, ¿ok? Entonces, esta propuesta tiene muchos elementos que aún siguen vigentes en estos tiempos. Hay algunos materiales sumamente valiosos y ustedes la pueden encontrar y la pueden descargar incluso en línea, porque sigue teniendo elementos teóricos, conceptuales, incluso algunos elementos prácticos que seguirían operando perfectamente en estos tiempos que estamos actualmente. Entre el 2006 y el 2022, ¿sí? Transcurrieron una serie de situaciones y como les decía ahorita, ante la falta de recurso económico emitido por la federación, la atención de esta población dejó de ser prioritario y entonces dejó de atenderse de alguna manera. Ahorita les hablaba yo que en 1993, con la Ley General de Educación, por primera vez se estipula la atención de esta población con aptitudes sobresalientes. Bueno, y a través de las múltiples modificaciones que tuvo la Ley General de Educación desde 1993 hasta la última modificación que se le hizo en el 2019, la atención de esta población sigue estando presente a nivel normativo. Es decir, que nosotros tenemos una deuda educativa al no hacer cumplir lo que dice la Ley General de Educación desde 1993 y atender a esta población. Bueno, ante esta problemática de la poca población que teníamos identificada con aptitudes sobresalientes, en el 2022 la Secretaría de Educación Pública saca un material que es como una especie de compilación donde se integran nuevamente los procesos para detectar, identificar y atender al alumnado con aptitudes sobresalientes en los tres niveles, es decir, viene para preescolar, viene para primaria y viene para secundaria. Y este es un gran logro porque se vuelve a posicionar en la política educativa el tema y se pone otra vez la necesidad de que este tema sea considerado para volver a atender a esta población. Este documento también es de libre acceso, lo pueden encontrar ustedes fácilmente en las páginas de la Secretaría de Educación Pública. Y algo muy interesante de esta propuesta 2022 es que es un documento muy sencillo, muy digerible, muy práctico y está pensado para maestras y maestros de escuela regular. Es decir,
está pensado, escrito, diseñado para que un maestro que no cuente con un servicio de apoyo de USAER, por ejemplo, o una UDEIP, pueda hacer el proceso de detección, de identificación y de intervención desde su aula regular, ¿sí? Entonces, creo que es una de las grandes bondades que tiene este material emitido en el 2022 y actualmente es el que rige de alguna forma la intervención de esta población en nuestro país. Y entonces, yo les decía ahorita que esta población ha sido una población eh, dejada de lado, por decirlo de alguna manera. Y aquí les muestro en esta gráfica este histórico en la cobertura de atención del alumnado con aptitudes sobresalientes. Si ustedes pueden revisar y pueden ver ahí a detalle, en el 2007 teníamos en nuestro país 1921 alumnos identificados con CAS, es decir, con capacidades y aptitudes sobresalientes. Era la población que había quedado todavía de aquellos proyectos CAS, de aquellos grupos CAS. En el 2006, como les comenté ahorita, se empieza a trabajar la propuesta nacional, se empieza a trabajar en todas las entidades y bueno, con el impulso y el recurso económico y el trabajo ahora sí en todas las entidades, ustedes se pueden dar cuenta del incremento que tuvo la atención de esta población hasta llegar a un máximo en el 2011 de 165.865 niños, niñas y adolescentes identificados con aptitudes sobresalientes. Esto fue un récord histórico para nuestro país, tener tanta población identificada con esta propuesta. Pero, como les comentaba ahorita, a partir de cambia el sexenio y en el 2012 hay nuevas políticas educativas, se retira el recurso federal para las entidades y las entidades dejan de atender a esta población. Un hecho lamentable, definitivamente, porque nosotros no podemos supeditar la atención de un alumno a que haya o no haya recurso, ¿sí? Y bueno, finalmente no podemos decirle al alumno, pues este año no hubo recurso, este año no te atiendo, ¿no? O no te identifico. Pero sin embargo, bueno, ahí ustedes pueden ver la gráfica y ver cómo la población nacional ha ido disminuyendo y cayendo paulatinamente a lo largo de los últimos años. La última estadística que tenemos reportada en el 2023 finalmente se constituye por 20.061 alumnos. Y entonces nos resulta muy extraño pensar, ¿sí? E imaginar que en una población de educación básica, donde hay más de 24 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el sistema educativo de educación básica, únicamente tengamos 20.061 alumnos identificados. Esto representa el 0.06% de la población de educación básica. Muy lejos de lo que deberíamos estar atendiendo, muy lejos de lo que podríamos estar favoreciendo a esta población escolar, que finalmente ya está en las aulas, finalmente son alumnos y alumnas que ya se encuentran en las aulas regulares, ¿sí? Entonces, con esta gráfica quiero precisamente confirmar esto que les hablaba ahorita, de que estamos ante una gran deuda educativa sobre esta población escolar. Si alguno de ustedes tiene interés por conocer este recorrido histórico del cual les he platicado hasta ahorita de manera muy general, les comparto este artículo que nos publicaron, donde ya está más detallado, más a profundidad, más en documentos. Es un archivo que nos permita retroalimentar toda esta parte que les estoy diciendo y bueno, les servirá a ustedes para tener una mayor visión y claridad de cómo México ha transitado en esta política educativa y qué hemos dejado de hacer por atender a esta población. Entonces, muy sencillo, ustedes escanean ahí el código QR y los va a direccionar a ese artículo que espero pues sea de interés para ustedes y que puedan darle una leída con mayor calma, con mayor detenimiento. Pero bueno, conceptualización. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar ahora de esta parte de la conceptualización, porque en torno a la conceptualización existen una serie todavía de conflictos, de mitos, de supuestos, de cosas que no tienen nada que ver con nuestra población escolar. Entonces, de repente hablamos
de que si son genios, de que si son sobredotados, que si son superdotados, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propuesta nacional? Para esta conceptualización vamos a retomar, como les decía ahorita, dos documentos importantes. El publicado por la Secretaría de Educación Pública en el 2006 y el publicado en el 2022. ¿Por qué? Porque en esta publicación del 2022 sigue nuevamente el concepto que se trabajó teóricamente desde el año 2006. Es decir, no hemos cambiado la terminología. Y algo muy importante, este concepto de aptitudes sobresalientes no es igual al de altas capacidades, no es igual al gifted, no es igual al sobredotado, no es igual a ningún otro concepto. Es un concepto exclusivamente aplicable para la población educativa en México y fue construido con esa lógica de que respondiera a las características del sistema educativo nacional. Entonces, ustedes no se van a encontrar un concepto de aptitudes sobresalientes en Argentina, en España, en Chile, etcétera. Se utilizan otras terminologías en otros ámbitos educativos. Pero para México, nuestro concepto tiene que ser alumnado o estudiantado con aptitudes sobresalientes. Pero ¿quiénes son esta población? ¿Cómo las vamos a definir para poderlas entender, para poderlas identificar? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el alumnado sobresaliente lo conforman todos los niños, niñas y jóvenes que son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenece. Y este concepto nos va a abrir la pauta para varias cuestiones de análisis y de reflexión. Primero, aquellos que destacan significativamente significa que son aquellos alumnos que tenemos evidencias cuantitativas y cualitativas que nos permiten decir, este alumno destaca significativamente. Pero lo más importante es que va a destacar del grupo social y educativo al que pertenece. Por lo tanto, mi punto de comparación para determinar si alguien destaca significativamente no es el grupo de enseguida, no es el de la escuela de al lado, no es el de la comunidad urbana o el de la comunidad indígena, sino que el punto de comparación tiene que ser el grupo social y educativo al que pertenece. Bajo esta lógica, entonces, en cualquier grupo y en cualquier contexto, podríamos identificar a algunos alumnos que destacan significativamente, ¿sí? Y ojo, no se trata de a quien que sobresale un poco, sino que destaca significativamente. Quiere decir que sí hay algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Por eso tenemos que tener evidencias cuantitativas y cualitativas para determinar si destaca significativamente. Pero, insisto, lo más importante es que el punto de comparación es el grupo social y educativo al que pertenece. Vaya, incluso entre un grupo de primero A y primero B serían totalmente diferentes. Y el punto de comparación es el grupo educativo del que está el alumno o la alumna. Pero aparte de este concepto inicial, nos dice algo más, que pueden destacar significativamente en alguno de los campos del quehacer humano. Es decir, no solamente en el aspecto intelectual como lo tenemos muy bien identificado, no solo en el aspecto de académico, sino que los campos del quehacer humano comprenden desde lo humanístico, desde lo científico, desde lo social, desde lo artístico, desde lo motor, por ejemplo, lo tecnológico. Es decir, estamos hablando de población que puede destacar significativamente en diferentes campos. Y esto todavía nos abre más posibilidades para hacer una identificación, porque no nos estamos limitando ni nos estamos centrando exclusivamente en el grupo de alumnos que destacan en el aspecto intelectual, sino que hay otras áreas que podríamos estar considerando y que podríamos estar identificando. Y para cerrar este concepto, nos dice aparte en esta definición del alumnado que también presenta necesidades específicas. Es decir, que estos alumnos también van a tener que participar en un contexto muy facilitador para que ellos puedan desarrollar tanto sus capacidades personales, para que puedan satisfacer sus necesidades,
pero también en beneficio de la sociedad. Entonces, esta serie de prejuicios que hemos hablado de que estos alumnos no necesitan porque ya son sobresalientes o no necesitan porque ya pertenecen a un grupo privilegiado, ¿sí? Es falso, porque también presenta necesidades específicas, como las presenta un alumno asociado a una condición de discapacidad, por ejemplo, o de conducta o de aprendizaje. Entonces, este es el concepto que nosotros tenemos que estar hablando y socializando en las escuelas regulares. E insisto, lo más importante, varias cosas. Primero, quien destaca significativamente siempre en todos los grupos, habrá quien destaque significativamente de ese grupo social y educativo. Dos, que no tiene que ser únicamente en el aspecto intelectual, porque hay varios campos del quehacer humano. Y tres, que van a presentar necesidades específicas como cualquier otro alumno asociado a una condición. Y cuando hablamos de estos campos del quehacer humano, aquí ustedes pueden ver, pues que son diferentes áreas. Habrá algunos alumnos que a lo mejor destaquen en lo lógico matemático, otros en la química, otros en la biología, otros en las aptitudes verbales, en la lógico matemático, en la creativa, etcétera. Pero también podría haber alumnos que destaquen en el campo de humanístico, como por ejemplo las ciencias sociales, la educación, la cívica, la cuestión ética, no sé, los valores, las creencias, problemas sociales, inteligencia o interpersonal, inteligencia emocional. Y luego están los alumnos que podrían destacar en los campos artísticos, como la música, el arte, las artes visuales, la danza, el teatro, y aquellos que podrían destacar en la acción motriz, con la actividad física, en los juegos, la actividad deportiva, en cualquier disciplina. Y esto nos abre todavía el panorama de posibilidades para identificar alumnado con aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque, insisto, no estamos hablando únicamente de este alumno que tenga una aptitud o una manifestación destacada en lo lógico-matemático y lo verbal. Este sería a lo mejor el del área intelectual, pero hay otras áreas en las cuales podría destacar. Y algo muy importante es que un alumno sobresaliente no tendría que destacar en todos los campos. O incluso podríamos encontrarnos alumnos que destacan significativamente en el campo humanístico, ¿sí? Y a lo mejor llevar un proceso académico con materias reprobadas o con bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque a veces estos campos no tienen nada que ver con lo intelectual o no tienen nada que ver con el proceso de aprendizaje académico como tal. Entonces, y aquí tendríamos que erradicar ese mito de que, pues, si eres sobresaliente, tendrías que ser bueno en todas las áreas, ¿no? Entonces, estos campos de artístico. ¿Cuáles son las bondades de qué implica este concepto que manejamos en México? Este concepto que tenemos es un enfoque teórico sociocultural. Es decir, el fundamento principal no es la medición de la inteligencia, sino valorar los entornos y los contextos socioculturales en los cuales se puede estar manifestando una aptitud sobresaliente. Y en ese sentido, entonces, tenemos que entender que la aptitud sobresaliente solo puede desarrollarse cuando hay un intercambio favorable de factores individuales y factores sociales. Es decir, él como alumno, con sus características, con su condición, con sus potencialidades, tiene que vivir en un contexto que le permita un intercambio favorable con los entornos. Entonces, esos intercambios favorables pueden o no existir. Si no existen, entonces esa aptitud sobresaliente podría no manifestarse. Por eso se dice que las aptitudes son dinámicas y que pueden variar, desarrollarse o inhibirse. ¿Por qué? Porque hay contextos que a lo mejor no van a facilitar que mi alumno pueda destacar significativamente y habrá contextos en los que sí tengamos la posibilidad de que el alumno destaque significativamente. Por lo tanto, nuestra tarea como docentes es fundamental porque nosotros tenemos que generar esos contextos facilitadores para que estos alumnos y estas alumnas tengan las oportunidades de destacar significativamente. Entonces, estas son implicaciones importantes a nivel de la conceptualización. Y eso nos lleva, por lógica entonces, a identificar 5 tipos de aptitudes sobresalientes, que puede ser desde
un alumno con aptitud sobresaliente intelectual, uno aptitud sobresaliente creativa, socioafectiva, artística, psicomotriz. E insisto, podría ser que un alumno solo sea sobresaliente del área socioafectiva. Y eso no tiene que ver con que tenga que tener buenas calificaciones en todo. O puede ser aptitud sobresaliente artística, o puede ser motriz, o hay algunos alumnos que pueden tener incluso 2 o 3 o 4 o incluso las 5 aptitudes sobresalientes, ¿no? Casos muy extraordinarios, pero podría darse la situación. Entonces, estas son las 5 aptitudes sobresalientes que nosotros podríamos estar identificando en nuestro contexto de las escuelas regulares. Y en secundaria, pues aquí cambia un poquito porque podríamos identificar alumnos sobresalientes del área intelectual, pero en las diferentes asignaturas, en lenguaje y comunicación, en pensamiento matemático, comprensión del mundo natural o comprensión del mundo social, ¿sí? Aquí muy específico por área, a lo mejor no en todas las asignaturas. Y aquí también podríamos identificar en secundaria un alumno sobresaliente en el área socioafectiva, en el área artística o en el área psicomotriz o del deporte. ¿Ok? En secundaria se eliminó la aptitud sobresaliente creativa porque se incorpora dentro de las otras aptitudes. Entonces, esas serían las poblaciones que podríamos nosotros estar identificando tanto en primaria como en secundaria. Cuando hablamos de los alumnos del área intelectual, ¿qué características vamos a encontrar generalmente? Bueno, sí, principalmente, pues que manejan contenidos verbales, lógicos, numéricos, figurativos, es decir, muy asociado a las tareas individuales, que pueden tener una aptitud académica y un alto potencial para el aprendizaje. Pero, ojo con esto, no siempre. Es decir, puedo tener un alumno con una aptitud sobresaliente intelectual a lo mejor en algunas asignaturas o en algunas áreas, y a lo mejor vaya reprobado en otras. No tiene que ser que el alumno sobresaliente del área intelectual tenga que tener un alto rendimiento académico en todas las asignaturas y sacarse puros 10. O, por ejemplo, un alumno con aptitud sobresaliente creativa sería este que tiene una capacidad para producir ideas, ideas muy diferentes, muy originales, muy novedosas, y la creatividad que siempre se pone en juego a través de 3 factores: la fluidez, la originalidad y la flexibilidad. O un alumno sobresaliente del área socioafectiva. En este caso estamos hablando de aquella población que se relaciona mucho con los contenidos sociales, ¿no? Que maneja mucho las cuestiones sentimentales, los sentimientos, el manejo de emociones, los intereses, etcétera. Es decir, son alumnos que pueden adaptarse, que pueden convivir, que pueden comunicarse, que tienen habilidades para convivir a lo que llamaríamos con una inteligencia intrapersonal, una inteligencia interpersonal o una inteligencia emocional. Y luego están los alumnos de una aptitud sobresaliente artística, y estamos hablando de aquella población que tiene recursos para expresarse, para interpretar las cuestiones y las ideas estéticas, para poder trabajar sus emociones, sus sentimientos a través de esta manifestación artística. Y esta manifestación puede ser a través de la danza, el teatro, las artes plásticas, las artes visuales, la música, etcétera. Y finalmente están los alumnos del área psicomotora o del área psicomotriz. Y ellos son los alumnos que pueden emplear su cuerpo para expresarse, para lograr metas, para manifestarse. Aquí obviamente pues están todas estas habilidades físico-motrices, cognitivas, afectivo-sociales, porque alguien pensaría que lo psicomotor únicamente involucra lo motor, la coordinación motora, ¿sí? Sin embargo, dentro de toda actividad psicomotriz también hay componentes cognitivos y hay componentes afectivos y componentes sociales. Y los 3 factores que determinan una actitud psicomotora pues tienen que ver con la fuerza, con la resistencia, con la velocidad. Entonces, estas posibilidades de intervención nos habla de que podríamos hacer un proceso muy congruente y decir, bueno, a lo mejor puedo tener en mi aula a uno o dos alumnos del área intelectual y uno artístico, o a lo mejor un intelectual, un creativo, un socioafectivo, o a lo mejor tengo un psicomotor, un artístico y un creativo. Es decir, sí tendríamos que pensar que dentro de un grupo hay diversa población que podría destacar significativamente en algunas de las diferentes áreas o campos.
Y luego está el asunto del talento, ¿sí? Porque la aptitud sobresaliente es una y el talento es otro. El talento tiene una característica que es precisamente que es específico. Y aquí es cuando una persona, un alumno, una alumna, destaca significativamente solamente en un área concreta, es decir, en un campo muy específico. Y en este caso, bueno, son esas competencias que le permitan dominar de manera muy concreta un solo campo. Entonces podríamos tener, en México podemos identificar a un alumno con talento científico, con talento matemático, con talento lingüístico, deportivo, en cualquier disciplina, dentro de lo deportivo, a lo mejor en una sola disciplina, o dentro del artístico, en un solo campo del arte, por ejemplo. Y en México se incorpora el talento artesanal, porque principalmente centro y sur del país tenemos esta gran riqueza de los artesanos mexicanos, artesanas y artesanos mexicanos, y podríamos identificar a lo mejor a algún alumno con un talento artesanal. ¿Cuál es la característica del talento? Es que es muy particular, muy específico y es en un campo muy concreto. A diferencia de la aptitud sobresaliente, que puede ser general, ¿sí? En varias áreas, en varias, pero a lo mejor el talento no se manifiesta de manera muy específica o muy puntual. Entonces, en México tenemos esta oportunidad de identificar alumnos sobresalientes o alumnos sobresalientes con talento. Y nuevamente les hago una recomendación, si a ustedes les interesa conocer a mayor profundidad por qué en México hablamos de aptitudes sobresalientes y no hablamos de altas capacidades y qué significa y qué áreas de talento podemos identificar, los invito a que reflexionen, a que descarguen este artículo del concepto de aptitudes sobresalientes al de altas capacidades y el talento. Ahí está la explicación teórica, la explicación más detallada, por si alguno de ustedes tiene interés en revisar este material y profundizar más en estos temas que estamos abordando de manera general. Entonces, igual que el anterior, con su teléfono, con su móvil, pueden leer el código QR y los va a direccionar a la página donde ustedes pueden descargar este documento. ¿Cuáles son las bondades de nuestro concepto nacional? Bueno, son varias. Primero, que es un modelo sociocultural. Y esto es muy importante porque a pesar de que este concepto y este modelo surge en el 2006 para México, ya nació con un modelo sociocultural que hoy por hoy, por ejemplo, nos suena totalmente empático con la nueva escuela mexicana, ¿sí? Es decir, ya nació con una visión inclusiva, ya nació con una visión contextual, a pesar de que ya tiene más de algunos añitos en la política educativa, pero ya tenía esta visión inclusiva, esta visión contextual, esta visión sociocultural. Y creo que lo más importante es que rompe con la concepción monolítica de la inteligencia. Es decir, para la política educativa nacional no es punto de comparación o no es punto de corte la medición de la inteligencia. Nosotros no tenemos que evaluar una prueba estandarizada de inteligencia para determinar que un alumno es con aptitudes sobresalientes. Ese es un modelo que surgió hace más de un siglo, medir la inteligencia como tal. Entonces, en México, este modelo de tener que medir o hacer una prueba psicométrica para evaluar la inteligencia, no es operable, porque nosotros nos regimos con estos modelos socioculturales que te dicen que el contexto puede favorecer que alguien se manifieste significativamente. Entonces, esto es muy importante de este concepto. Y ahorita en las primeras láminas, cuando veíamos la gráfica, recuerdan que hablábamos del porcentaje de población que tenemos identificado. Bueno, era el 0.06%. Según la normativa nacional, con este modelo sociocultural, tendríamos que tener entre el 10 al 15% de población identificada. Saquen ustedes cuentas, vean qué tan lejos, qué tan amplia es la brecha entre lo que tenemos, 0.06%, y el ideal, que sería un 15% de esa población de educación básica. Entonces creo que sí tenemos por ahí un gran reto que trabajar, ¿no? Ahora, ¿qué características, estereotipos y barreras pueden estar enfrentando estos alumnos?
Y creo que es importante que las conozcamos porque son de alguna manera el primer filtro para poder hacer una identificación. Si conozco las características de esta población, podría identificarlas dentro de un grupo regular. Una aclaración importante, estas características no las tienen que tener todos, no las tienen que tener en todo momento. Recuerden que también va a determinar si es intelectual, si es creativo, si es afectivo, si es psicomotor, etcétera. Pero son características generales. Esta población, por lo general, tiene habilidades lingüísticas elevadas, niños que generalmente tienen un vocabulario por arriba de su edad cronológica, o entonces empiezan a hablar a temprana edad, por ejemplo, empiezan a adquirir lectoescritura a temprana edad, entonces tienen habilidades lingüísticas elevadas. ¿Pueden tener un ritmo de aprendizaje acelerado? Sí, totalmente. Generalmente no necesitan las repeticiones, no necesitan los ejercicios y los ejercicios a lo mejor aprenden más rápido que el resto de sus compañeros. Pueden obviar procesos en la resolución de problemas. Esto es una característica que vamos a encontrar. A lo mejor te van a decir, mira, pues esto lo resolví de esta forma y es más sencillo. Y a veces los maestros nos obsesionamos con que lo haga de la forma que nosotros queremos, ¿no? Pueden tener una actitud cuestionadora o investigadora. Siempre se están preguntando el qué pasaría, el por qué sucedería, el qué haríamos y esto por qué sucede. Siempre esta curiosidad intelectual, que hoy por hoy, por ejemplo, con las metodologías activas, las metodologías de proyectos que propone la nueva escuela mexicana, pues nos incitan a esto, ¿no? A fomentar esta curiosidad intelectual, no solo en el sobresaliente, en cualquier alumno, ¿sí? Puede tener una gran información de lo que conoce y retiene y muy buena memoria, sobre todo de las áreas que son de su interés. Y esto es importante porque no quiere decir que tenga que tener en todas las áreas, en todos los conocimientos o como lo han etiquetado erróneamente, tiene que ser un sábelo todo, ¿ok? Puede tener algún talento, es decir, puede tener una actitud sobresaliente y un talento en un campo muy particular o no, ¿sí? Puede ser, generalmente siempre son creativos, en cualquiera de las áreas, pueden ser muy creativos. ¿Por qué? Porque la creatividad está muy vinculada a lo intelectual, a lo socioafectivo, a lo artístico y a lo psicomotor. Entonces, generalmente son alumnos muy creativos. Puede tener interacciones diversas, es decir, a veces nos encontramos niños que prefieren amistades mayores que ellos, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar ese tipo de interacciones, no siempre, pero es una característica, y una gran capacidad de liderazgo. Les gusta esta parte de liderar, de trabajar, de coordinar, ¿no? Puede tener un nivel de actividad muy elevado y eso indica que a lo mejor puede estar cambiando de intereses, puede estar motivado por diferentes cosas al mismo tiempo. Aquí únicamente, ojo, porque ese nivel de actividad elevado se puede confundir con hiperactividad. Entonces, no nos vayamos a la ligera de hacer diagnósticos de hiperactividad cuando podríamos estar hablando de un alumno con aptitudes sobresalientes. Otra de las características que pueden presentar esta población se llama disincronía en algunas áreas de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay etapas que evolucionan más rápido, se desarrollan más rápido y otras no. Por ejemplo, puede haber eh, muy rápido desarrollo cognitivo y a lo mejor desarrollo motor más despacio. Hay una disincronía entre ambos procesos de desarrollo. Esto generalmente lo vivimos con los aspectos sociales. Por ejemplo, hay un buen desarrollo cognitivo intelectual, pero a lo mejor el desarrollo social y emocional todavía está por lo esperado. Entonces, las disincronías podrían ser algunas situaciones que tendríamos que trabajar como necesidades específicas. Generalmente son alumnos que van a retar a la autoridad porque les gusta esta parte de la capacidad crítica, del autocrítico, de ser congruentes, de buscar la verdad. Entonces pueden retar a la autoridad y eso a veces a las maestras y a los maestros no les agrada demasiado, ¿no? Pueden ser muy críticos con ellos, a veces demasiado críticos con ellos. Adquieren la lectura desde edad temprana, a veces desde primero de preescolar ya están leyendo, segundo de preescolar, variedad de intereses, que era lo que les comentaba ahorita. Y otra característica es que, como a todos los alumnos, creo yo, no solo a los sobresalientes, los motivan los retos, ¿sí? Y entonces a veces la escuela se vuelve un espacio
poco retador, poco estimulante, muy repetitivo, y eso podría generar alguna situación ahí con con esta población. Muy bien, entonces esas son las características generales, pero también hay una serie de características del desarrollo socioemocional. Estas características se han ido investigando a lo largo del tiempo y bueno, algunas se han incorporado, por ejemplo, ahora durante el periodo de la pandemia, nos dimos cuenta de que algunos de estos alumnos presentaban mucho de estas características. ¿Cuáles son las principales que se han encontrado? Que son sumamente perfeccionistas, es decir, va muy ligado con la crítica y la autocrítica, por ejemplo. Tienen una gran preocupación por la muerte, el sentido de la vida, por ejemplo. Esto se puso de manifiesto durante el periodo de la pandemia principalmente. Otra característica de este desarrollo socioemocional, tienen un sentido del humor muy agudo, muy sarcástico, muy irónico incluso, y a veces llega a molestar, llega a causar incomodidad entre algunas de las maestras, de los maestros o con los mismos compañeros, pero también son muy altruistas, tienen una gran sensibilidad social. Les preocupan las causas sociales, les preocupan las situaciones contextuales que se está viviendo en la comunidad, en el mundo, etcétera, etcétera. Pueden vivir muy intensamente esa sensibilidad emocional que tienen, entonces pueden ser muy intensos emocionalmente, son muy idealistas, tienen un gran sentido de justicia y por eso entonces caemos en esa situación de que buscan la congruencia, de que van en contra de la injusticia y es cuando podrían retar a la autoridad, ¿no? Entonces, esas son otras características que podríamos identificar en esta población de aptitudes sobresalientes. Ahora, yo les voy a poner unas imágenes. Si ustedes hacen un ejercicio muy sencillo, si buscamos en Google imágenes de niños sobresalientes, con que le pongan ustedes niños aptitudes sobresalientes o niños sobredotados o niños altas capacidades, esto es lo que se van a encontrar. Quiero que las vean por unos momentos y díganme ustedes qué es la imagen o qué es lo que representa estas imágenes que encontramos en Internet. Si las están revisando ustedes, seguramente coincidirán conmigo de que hay una serie de estereotipos en torno al niño con aptitudes sobresalientes. Esta es la imagen del niño con aptitudes sobresalientes que el maestro de grupo regular quisiera encontrar, ¿sí? Aquellos que tienen un gran coeficiente intelectual, aquellos que son megagenios, los pequeños Einstein, aquellos niños que van a estar siempre metidos en las cuestiones académicas y con fórmulas y matemáticas, etcétera, etcétera, siempre leyendo, siempre con libros. Pero finalmente, maestros, esto no representa la realidad de nuestra población mexicana y nuestra población de aptitudes sobresalientes. Bajo nuestro concepto, bajo el concepto que se determinó en la política educativa nacional, los alumnos con aptitudes sobresalientes no representan a esta población. Ojo, no digo que esta población no llegue a existir, por supuesto que llegará a haber casos excepcionales, por supuesto que llegue a haber algún alumno o alguna alumna con un nivel de genialidad de este nivel, pero no es la generalidad. Y entonces cuando nosotros le pedimos a un maestro regular que identifique alumnos sobresalientes, si su primera imagen es esta, nos va a decir, no, aquí no hay. ¿Sí? Por eso es tan importante que reflexionemos sobre el concepto que nosotros tenemos. Repito, quien destaca significativamente el grupo social y educativo al que pertenece, no el que tenga una inteligencia superior a tal puntuación, etcétera. Y esto ha generado que en torno a esta población existe una serie de estereotipos y prejuicios que luego han sido muchos obstáculos para que se pueda atender e identificar a estos alumnos. Esos estereotipos, los principales son que cualquiera puede ser sobresaliente, solo hay que estimularlo. No es cierto, o sea, sí tiene que haber un componente biológico, neurológico, fisiológico, etcétera, para que se pueda manifestar un talento, ¿sí? No se trata únicamente con que yo lo ponga a entrenar y ya lo voy a desarrollar. Otro perjuicio o estereotipo es que la inteligencia es un don, un hecho de azar, una gracia divina, y bueno, pues con esto eliminaríamos todas las posibilidades de aquel alumno que a lo mejor no nació genéticamente o que no le heredaron la inteligencia sus padres a través de la biología. Entonces, esto también es un mito, es un estereotipo que no,
que tenemos que erradicar, ¿no? Esto de que la inteligencia es hereditaria, ¿no? Y que aparte, si eres inteligente, pues te va a garantizar el éxito en la vida personal, escolar, profesional, etcétera. Gran mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún aunque tuviéramos una capacidad intelectual muy superior, yéndonos a ese extremo, que tuviéramos esa inteligencia, eso no garantiza el éxito personal, escolar y profesional. ¿Por qué? Porque recuerden, las personas estamos en entornos, estamos en contextos, vivimos en sociedad y esos entornos, contextos pueden favorecer o pueden minimizar el desarrollo del potencial. Otro de los prejuicios es que la inteligencia o el ser sobresaliente depende de la raza, el sexo, la clase social, la herencia, ¿sí? Y es increíble, por ejemplo, que todavía en estos tiempos haya personas que sigan pensando que los hombres son más inteligentes que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Un estereotipo y un prejuicio arraigado durante mucho tiempo, o que determinada raza, color de piel es más inteligente que otro. Entonces, son prejuicios que todavía prevalecen. También se cree que estos alumnos es esta imagen que tenemos de que van a ser débiles, enfermizos. ¿Por qué? Porque siempre quieren estar aislados, que no les gustan las actividades deportivas. Bueno, en nuestro concepto de sobresalientes ya vimos que también podemos identificar al del área psicomotora, ¿no? O incluso se ha llegado a pensar que estos alumnos van a tener problemas emocionales, de adaptación, de socialización, de comunicación, porque como aparentemente están en un nivel intelectual muy superior, entonces no socializan con los demás. Es otro mito. Muchos están basados en esta idea que tenemos de medir un coeficiente intelectual. Otro estereotipo tiene que ver con que les gusta trabajar en soledad, no a todos. Les gusta el trabajo colaborativo, por eso existe el liderazgo, por eso existe la socialización, ¿no? E incluso se llegó a pensar en algún tiempo que estos alumnos podrían tener mayor incidencia de enfermedades mentales. Otro de los grandes mitos que hay que erradicar. Y con respecto a la intervención educativa y el trabajo en las escuelas, tenemos todavía otros mitos que tenemos que erradicar o eliminar, ¿no? Como por ejemplo, hay que exigirles más rendimiento que el resto del grupo. No porque seas identificado como sobresaliente quiere decir que tenga que exigirle el triple. O estos maestros que le dicen, a ver, espérate, tú eres el sobresaliente, tienes que ser bueno en esto, y aparte te voy a dejar más tarea porque tú eres el sobresaliente. No, es un mito que tenemos que erradicar. Hay que frenarlos para que vayan al mismo ritmo. Está el otro extremo, ¿no? Aquellos maestros que dicen, oye, no te me adelantes porque después vas a tener problemas, o más bien pensaríamos, ¿quién va a tener el problema si mi alumno se adelanta, ¿no? Entonces hay gente que piensa que hay que frenarlos para que vayan junto con sus compañeros. Otro mito es que creen que los alumnos van a tener motivación intrínseca para aprender, que por sí solitos van a aprender, porque ya son sobresalientes, entonces, pues no, como cualquier otro alumno, como cualquier otro niño, niña, adolescente, pues la motivación, ¿sí? Está determinada por una serie de factores, no solo porque él lo decida. Otro de los mitos, no necesitan intervención, pueden solos, no tienen necesidades específicas. Este es uno de los principales mitos, cuando los maestros nos dicen, no, mira, él con el maestro, a pesar del maestro o sin el maestro, él puede solito. No, creo que ya hablamos de esto, de que sí tienen necesidades y sí requieren procesos de intervención y sí necesitamos trabajar con ellos. Otro mito es que ojalá a todos los mandáramos a una escuela de altas capacidades, a una escuela especial para ellos, porque en la escuela no se puede atender, cuando ya vimos que realmente en un contexto de la escuela sí podríamos hacer una intervención educativa. O este otro mito que también dice, no tiene fracaso escolar, ¿sí? Deben tener buenas notas en todas las asignaturas. Este es el mito que más daño ha causado entre la población con aptitudes sobresalientes, porque se les exige demasiado, porque se le ponen demasiadas expectativas sobre el alumno cuando estamos hablando de una característica distinta. Entonces, ¿cuál es el problema con los estereotipos y con los mitos? El problema es que son creencias que se dan por ciertas, ¿sí? Y entonces esas creencias que se dan por ciertas se van traduciendo en prejuicios. Y resulta que nosotros actuamos y decidimos nuestras acciones en función de esas creencias y prejuicios. Por lo tanto, si yo creo o yo tengo estos estereotipos, tengo estas ideas erróneas, voy a actuar en función de esas creencias erróneas. Y hoy por hoy,
sabemos que esos estereotipos finalmente se han convertido o las podríamos denominar como barreras para el aprendizaje y la participación, sobre todo las del área actitudinal. Entonces, creo que sí tenemos que empezar por nosotros mismos y hacer un análisis y decir, a ver, ¿con cuántas mentiras me casé? ¿Cuántas mentiras me conté? ¿Sí? ¿Cuántas cosas me creí y que no eran ciertas sobre esta población? Entonces sería eso. Y hablando precisamente de barreras para el aprendizaje y la participación, pues tenemos que actualizarnos con lo que nos marca este concepto. Y hoy por hoy sabemos que la clasificación de barreras nos la da, por ejemplo, son obstáculos que impiden que los estudiantes accedan y ejerzan su derecho a la educación. Y como sabemos, las barreras las enfrenta cualquier alumno. Sí, a lo mejor aquellos que están asociados a una condición de discapacidad, aptitud sobresaliente o de vulnerabilidad, pero las puede enfrentar cualquier alumno. Y hay barreras estructurales, que son las acciones que normalizan la exclusión. Hay barreras normativas que tienen que ver con el cumplimiento o el incumplimiento de la norma. Hay barreras didácticas que tienen que ver con los métodos de enseñanza que utilizamos con ellos, con los métodos de evaluación, ¿sí? Que no son acordes a su condición, que no son acordes a su potencial, que no son acordes a sus necesidades. Y estas, las actitudinales, que son de las que estábamos hablando ahorita, ¿no? Estas concepciones sociales que tenemos en torno a esta población. Entonces, como cualquier otro alumno, un alumno con actitud sobresaliente puede enfrentar barreras estructurales, normativas, didácticas, actitudinales. Recordemos que las barreras las puede enfrentar en el contexto del aula, las pueden enfrentar en la escuela, las puede enfrentar en la familia o en la comunidad. Por eso tenemos que identificar muy bien en qué contexto se está generando la barrera. Y también la pueden generar diferentes actores, desde el maestro de grupo, los compañeros, los mismos alumnos que rodean al alumno, los especialistas, los directivos, los padres, las madres de familia, etcétera. Entonces, es bien importante que cuando hagamos un proceso de detección de esta población, también identifiquemos si está enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación estructurales, normativas, didácticas, actitudinales. ¿En qué contexto la está enfrentando y qué actor la está generando? ¿Sí? Recuerden siempre que las barreras para el aprendizaje y la participación no son inherentes al alumno, no pertenecen al alumno, sino que están en los contextos y las generan los actores que los rodean. Y bueno, las principales barreras que puede enfrentar esta población son desde estar por debajo de las necesidades de la discapacidad. Muy frecuentemente, esta visión que tenemos en las escuelas de, mira, mejor ayúdame con los de discapacidad, los otros no necesitan, están por debajo de las necesidades de la discapacidad, ¿sí? Y creo que es una de las principales barreras que enfrenta esta población porque le estamos privando el derecho a recibir una educación. El desconocimiento de sus aptitudes sobresalientes, de sus potenciales, de sus necesidades, el no saber quiénes son, qué aptitud tiene, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, etcétera. Los prejuicios de los que ya hablamos en torno a ello, todos los prejuicios que rodean, que son finalmente mitos y estereotipos, que han llevado a esta población a ser discriminada, excluida. La ausencia de un normativo que nos diga, tienes que atenderlos. Y en este caso, que sí existe el normativo, porque está la Ley General de Educación y está la propuesta para atenderlos, la falta de aplicación de esos normativos, ¿sí? Sabemos también que, por ejemplo, la ausencia de apoyos, de becas, de programas compensatorios podría ser una de las barreras estructurales o normativas que están enfrentando esta población, porque qué más quisiéramos que tuvieran la tableta, que tuvieran la computadora, etcétera, para poder potencializar esas habilidades, ¿no? La desvinculación entre los actores educativos, a veces el maestro de regular va por un lado, el especialista de usar va por el otro, el padre de familia va por el otro. Entonces, esa desvinculación de no socializar quién es el alumno, qué vamos a hacer en conjunto, es una de las barreras que enfrenta. Pensar en sacarlos del aula o mandarlos a puras escuelas especiales es otra de las barreras. Cuando los maestros dicen, ojalá que no, ojalá que hubiera una escuela especial para ellos, para que se los llevaran a todos, ¿no? Eso va, aparte va en contra de la inclusión educativa. Las metodologías homogéneas, el no diversificar, este maestro que
pues no me importa si el resto del grupo está haciendo repeticiones y afianzando, a él le vuelvo a poner lo mismo, lo mismo, lo mismo. No le doy contenidos más innovadores, de mayor complejidad, contenidos más profundos, no quito contenido que a lo mejor él ya sabe, sigo utilizando las mismas metodologías. Eso impide que alguien pueda tener un contexto facilitador, ¿no? La invisibilización por desconocimiento, por ejemplo, no, aquí no tengo alumnos sobresalientes, no existen, en este contexto no hay, en esta aula no es posible, no hay, ¿no? Invisibilizarlos es una de las principales barreras también. Excluirlos por desinterés, prefiero atender a otra población que a ellos, la falta de esa flexibilidad curricular, decir, bueno, pues a mi alumno sobresaliente, esta actividad se la voy a dar con mayor profundidad, con mayor complejidad, a él le voy a pedir un producto de mayor nivel de compromiso, por ejemplo, de motivación, etcétera. Incluso llegan a enfrentar clasismo o racismo, porque cuando alguien me dice, es que en esta colonia, por ejemplo, de la periferia, no hay alumnos con actitudes sobresalientes, vea el contexto, pues allí hay un dejo de racismo, de clasismo, ¿no? Porque estás dando por hecho que en un contexto socioeconómico bajo no puede haber un alumno con actitud sobresaliente, ¿no? Y obviamente han sido víctimas de mucho acoso, de mucho bullying, y esto creo que lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Entonces, son de las principales barreras que creo que ha enfrentado el alumnado con aptitudes sobresalientes. Y bueno, para ir concluyendo, me parece importante hacer algunas reflexiones. Primero, que sí, en México existe una deuda educativa con la población, ¿sí? Definitivamente sí tenemos una deuda porque no podemos pensar que en una población escolar de casi 25 millones de niños, niñas y adolescentes y jóvenes de educación básica, tengamos únicamente 20,000 niños sobresalientes. Sí hay una deuda educativa, los hemos dejado de atender, hemos supeditado su atención a que haya recurso federal. Entonces, sí hay una deuda educativa ahí. Dos, que el alumnado con aptitud sobresaliente es parte de la diversidad y que como tal tenemos que atenderla porque la ley es muy clara, la constitución es muy clara, la educación, el artículo tercero es muy claro, dice que la educación tiene que ser inclusiva y cuando hablamos de inclusión hablamos de derecho a la educación y el derecho a la educación es para todas y para todos. Entonces el alumnado sobresaliente es parte de esa diversidad. Número tres, recordar que en cualquier contexto, en cualquiera, puede identificarse alumno con aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta de identificación y nuestro concepto de sobresalientes tiene un enfoque sociocultural. No tiene un enfoque basado en la medición de inteligencia. Y eso quédenselo bien grabado. No necesitamos aplicar una prueba estandarizada para determinar si un alumno es con aptitud sobresaliente. No en México, no en nuestra política educativa nacional, insisto. Y cuatro, me parece que es necesario que identifiquemos qué prejuicios, qué estereotipos prevalecen en los servicios de educación especial y en la escuela regular. Creo que es el punto de partida. A ver, ¿qué ideas teníamos erróneas al respecto? ¿Qué es lo que podríamos cambiar, etcétera? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esas creencias, esos prejuicios impiden la atención de esta población y se han convertido en barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, la invitación sería, primero revisa tú qué es lo que crees, por qué no lo has atendido, por qué crees que no existen, o qué hemos hecho y qué hemos dejado de hacer. Ese documento de la Secretaría de Educación Pública, que está publicado, insisto, si no después se los hacemos llegar, es para maestros de educación regular y está muy sencillo. Está el concepto, están las características, están los tipos de aptitudes, están los instrumentos con los cuales pueden hacer la detección, están las estrategias para intervenir dentro del aula. Entonces, creo que tenemos posibilidades de cambiar la realidad de esta población cuando hagamos un proceso muy concienzudo, muy personal sobre esta población que hemos dejado de atender. Entonces, bueno, con esto yo cerraría mi participación, esperando que la charla sea el punto de partida, porque finalmente hay muchas cosas más que hablar, muchas cosas más que discutir, muchas cosas más que platicar. Espero que esta charla sea el detonante únicamente de esas reflexiones, de ese punto de partida para empezar a hacer algo por esta población que
tanto hemos dejado de atender. Entonces, pues de mi parte agradecerles infinitamente la atención a esta plática y como les digo, insisto, espero que haya sido de su agrado y de su interés. Muchísimas gracias por esta jornada de trabajo. Pues un gusto, doctor Pedro Covarrubias Pizarro, por habernos acompañado el día de hoy en esta charla. ¿Quién es el alumnado con aptitudes sobresalientes? Le damos las gracias por parte del Departamento de Formación y Evaluación Docente y, claro, la Coordinación General de Formación Profesional. Y estamos a sus órdenes. Síganos, por favor, para más charlas de temas que nos atañen a todos los profesores de la Universidad Autónoma de Baja California. Saludos.